pensando un poco acerca de cómo estructurar las sesiones de estudio, ¿verdad? Y pues con el tiempo va uno afinando las cosas, ¿no? Va uno logrando más fineza, ¿no? Ustedes conocen el nombre o han oído hablar de la palabra consiliencia o consiliente. Conciliencia. No. Ok. La consiliencia es una ciencia que nos habla de que el conocimiento es consiliente, que quiere decir que es intercomunicable sobre el otro, diferentes, para llegar a las mismas conclusiones a través de diferentes ciencias. Y entre más conexiones hay entre las ciencias, hay más manera de asegurar que lo que se está haciendo es cierto y no estamos cayendo en errores. Entonces la consiliencia nos ayuda a entender cómo se va formando el conocimiento. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, pues cuando ustedes estudian la primaria, ¿verdad? Pues tienen que empezar con el abecedario, ¿no? A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y a medida que van aprendiendo esos conocimientos, ustedes ya van al rato y dicen, mira, ya puede leer. Pero ¿qué es con lo que empiezan, no? Pues con frases sencillas, ¿no? ¿Verdad? Papá, mamá, hermano. Y me acuerdo mi hermano cuando estaba en la primaria, él, ¿no? Y yo lo escuchaba, hasta me aprendía lo que él decía, ¿no? Y todavía me recuerdo algunas cosas, ¿no? Como pan de dulce, pan de sal, rositas para los niños que lo veían hacer el pan. Y él lo recitaba para aprendérselo de memoria, y yo de oírlo me lo aprendí, todavía no se me olvida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así es el conocimiento. Vamos añadiéndole cosas a la medida que vamos aprendiendo una cosa, nos lleva a otra, ¿verdad? Unos grandes ejemplos de consiliencia es, por ejemplo, cuando hacían los túneles para los trenes antiguamente. Ahora poseemos de un montón de técnicas para alinear los túneles, porque siempre empezaban de un lado de la montaña y lo conectaban y empezaban del otro y se juntaban en medio, ¿no? Y los romanos empezaron ese tipo de técnicas que nosotros sabemos. También antiguamente en Caldea hacían eso, hacían acueductos abajo de la tierra, por el desierto, pues para que no se evaporara el agua, y empezaban a cavar desde dos puntos opuestos. Pero había métodos para hacer que salieran por el mismo, pues que se encontraran, pues en que no se pasaran el uno al otro, ¿no? Sin encontrarse, ¿no? Y eso es muy importante. En el siglo XIX, un ingeniero que, creo que en Suiza, ¿no? Una parte de Europa, que empezó a hacer un túnel y resulta que no se encontraron, pero el pobre hombre se suicidó, creo, del error que cometió, ¿verdad? En los cálculos. Entonces la consiliencia es muy importante porque nos ayuda a usar diferentes tipos de métodos y nos va ampliando el conocimiento, pero es ladrillo a ladrillo, ¿no? Entonces es muy importante dentro de la ciencia tener consiliencia.
Ahora como las ciencias se han vuelto tan especializadas y se sabe tanto de una ciencia que desgraciadamente se ha perdido un poco esa idea de ser como una especie de hombre renacentista. No sé si ustedes han escuchado ya el término, ¿no? Un hombre renacentista, como ejemplo, tenemos a Leonardo da Vinci. Ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Y han visto los grandes dibujos que hizo y los grandes inventos que no lo llevó a la práctica porque no había la tecnología necesaria en esos tiempos para realizar esas cosas, pero él ya tenía las ideas, ¿verdad? De crear máquinas voladoras, helicópteros y alas para aviones submarinos, en fin, ¿no? Que nunca se lo llevó a cabo porque no había la tecnología o no había el saber cómo, ¿no? Hacer eso. Sin embargo, en el mundo de las ideas ya se está trabajando en ese tipo de ideas. Y eso fue lo que provocó el Renacimiento. Entonces, de ser un hombre renacentista, era un hombre que sabía de todo. Sabía pintar, sabía escribir, sabía leer, que en aquel tiempo era una cosa grande. Ahora pues todo el mundo sabe leer y escribir si vas a la escuela, pero en aquel tiempo nada más los curas o la gente preparada de dinero tenían conocimiento para saber ese tipo de cosas como leer. No nada más eso, sino que sabían pintar, dibujar, sabían tocar un instrumento. O sea, todo el conocimiento que existía, ellos lo poseían. Entonces, ser un hombre renacentista era ser un hombre que sabía hacer todo. Que los pocos libros que había ya los había leído. ¿No? Pero era una persona educada. Entonces, ser un hombre renacentista, ahora en estos tiempos, significa que es un hombre que sabe de todo. Ahora, el proceso de la iniciación busca que el individuo adquiera gran cantidad de habilidades y conocimientos. ¿Por qué? Para formar al hombre completo. Ustedes han visto esa imagen de Leonardo da Vinci, que está el hombre con la estrella de 5 puntas, ¿no? El hombre de Vitruvio. Entonces lo conoces, ¿verdad? Entonces, esa idea es el símbolo del hombre renacentista, esa imagen de Leonardo da Vinci, porque nos da esa idea de que un hombre debe ser completo. Y la mujer, por supuesto, también. Y esa idea es muy importante. Ahora, el conocimiento es luz. Por eso hablamos de la palabra iluminar. Y un iluminado es una persona que tiene sabiduría. Entonces es muy importante el conocimiento como un bloque formativo dentro de las personas. El saber que rige la era de Acuarios es de gran importancia en estos tiempos. Y es por eso que tenemos tantos científicos haciendo tantas maravillas. Todos los días se inventa algo. ¿Verdad? Se inventa algo nuevo, algo maravilloso. Si usted nada más agarra el periódico o ve las noticias en la televisión, ahí le dicen que fulano de tal inventó tal cosa, hizo tal cosa, se descubrió tal cosa. No, y te están vendiendo lo que avanzó, ya te conviene más eso porque ya tiene esta mejora. Sí. Un teléfono de un año a otro. Sí, ya cambió, una computadora, ¿no? 2, 3 años ya te tienes que comprar otra porque la otra es mejor y que tú vas a hacer esto, en fin. Capacidades. También se usa el comercialismo en ese tipo de cosas, ¿no? Es
es algo natural, ¿no? Sin embargo, hablando del conocimiento puro, que es el conocimiento esencial dentro del hombre, si ustedes recuerdan la plática pasada, para los que estuvieron aquí, hablamos de la religión, que es religar. Ahora vamos a hablar de la ontología, que es la ciencia del ser. La vez pasada hablamos un poco, pero no explayamos. Ahora vamos a empezar con una palabra medio rara, que no sé si ustedes conozcan. Weltanschauung. Nunca la han oído mentar, ¿no? Miren, es una palabra de origen alemán. ¿No traemos? Bueno, seguimos con la plática. Es una palabra de origen alemán que significa una cosmovisión. O sea, de la manera que vemos el mundo. Uno dice, bueno, pues todos vemos el mundo igual. No. Es cultural. Un alemán no ve el mundo igual que un mexicano. Para nada, ¿verdad? Ni un inglés tampoco, ¿verdad? Y cada pueblo tiene una manera de ver el mundo, ¿verdad? Y define nuestro carácter. Y es por la manera que nos expresamos y conocemos el mundo. Sí, la cultura viene siendo de un pueblo, puede hasta marcar hasta dónde está atorado ese pueblo, de acuerdo a su cultura. Si quieres escribir esta palabra ahí, para yo seguir con la plática. Claro. La que está aquí arriba. Por ejemplo, cómo tratan a la mujer en ciertos países, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Y no nada más eso, sino lo que se aprende. Y lo que se aprende es lo que nos forma como individuos y como sociedades. Por ejemplo, los mexicanos tenemos fama de impuntuales. Para los alemanes eso nomás no rifa, pues, ¿no? O sea, tú tienes que ser puntual a morir. Lo mismo que para los ingleses y para los americanos. Ahí en Estados Unidos, tú llegas tarde a tu trabajo y te dan 10 minutos para que llegues tarde. Después de los 10 minutos ya no te dejan entrar. Y si llegas tarde te dan un warning, un aviso, ¿verdad? Y si tienes 3 avisos, te dan un castigo. Y si acumulas 3 castigos, o sea que nada más te pueden dar 9 warnings. ¿Me entienden? Porque te despiden. Aquí en México eso no funcionaría. ¿Por qué? Porque pues que corrieran a todo el mundo. ¿Y a quién iban a contratar? ¿Verdad? Te pagan por llegar temprano. Pero es una forma de ver la vida. Sin embargo, el mexicano que se va a los Estados Unidos se hace puntual. ¿Por qué? Porque después de que lo despiden 2 o 3 veces, pues ya agarra la onda de que no puede fallar. En el siguiente trabajo que agarre, ya sabe que tiene que andar con mucho cuidado y hacer lo que se le indica y trabajar, no estar ocioso. ¿Por qué? Porque también te andan vigilando, ¿no? El warning te lo pueden dar por cualquier cosa, que no cumpliste una orden o que te agarraron que ibas al baño muchas veces y no estás en tu puesto de trabajo o cualquier cosa, ¿no? Que vean que tú estuvieras haciendo mal, pues ahí te dan un warning, ¿no? Y te hacen firmar un papel donde tienes que ver las políticas de la compañía y cuáles son tus obligaciones. Están escritas en un papel. Tú te las tienes que saber. No puedes decir, pues yo no sabía, ¿no? Pues no me firmaste ahí. Ahí está tu firma. ¿No las leíste? No puedes tener excusa.
Esa es la cosa. Entonces, eso es parte de su formación cultural. Para poner un ejemplo, pero hay muchas otras diferencias. Cómo comemos, qué es lo que pensamos, en qué nos divertimos. O sea, en pocas palabras, cómo vemos la vida es totalmente diferente de un pueblo a otro. Y esto es una expresión alemana que le llaman Weltanschauung. ¿Sí? A mí mi maestra italiano me comentaba que para poder llegar a conocer profundamente un tipo de cultura o un pueblo específico, que hiciera dos investigaciones especiales. Una es cómo entierran a sus muertos y cómo se casa la gente en ese país. Y con eso te va a hacer una idea exacta o más precisa de lo que es ese tipo de cultura a la gente. A partir de que asistes a un evento matrimonial o una unión, verás el ritual, cómo se va, pues cambia el contexto en diferentes países, ¿no? Pero a donde vayas y te inviten a una boda, ahí vas a tener muchas ideas de cómo se comporta la gente socialmente o culturalmente en un ambiente. Bueno, y dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la religión? Pues mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de la cosmogonía. Weltanschauung es una cosmogonía. ¿Y qué es una cosmogonía? ¿Tienen idea? Cosmogonía es cómo el hombre concibe que nació la divinidad o cómo está estructurada, ¿no? O cómo nació el mundo, ¿no? El cosmos, ¿no? O sea, antiguamente tenemos otra palabra que ahora le llamamos mitología. Había una explicación cada cultura tiene una explicación. Los indios Hopis, los tarahumaras, los yaquis, los japoneses, en fin, todo el mundo tiene una versión mitológica de cómo se originó el mundo y explica, ¿verdad?, cómo fue la creación, cómo evolucionó, el porqué de las cosas. Entonces, eso es lo que es una cosmogonía. Y cuando hablas de una cosmogonía, estás hablando de una religión. ¿Verdad? Porque es completa. Te dice desde el principio el origen del universo, a través de cómo sucedió todo. Hay un mito para cada cosa. De cómo nació esa planta, de ese animal como... Y cada corriente filosófica tiene su explicación. Exactamente. Entonces las cosmogonías o las cosmologías, ¿verdad?, es una manera de ver la vida. Y una religión, aunque es más sofisticada, tiene los mismos componentes. Con argumentos más sofisticados, si tienen ustedes, más intelectuales, más teológicos. Hay otra palabra que se llama teogonía. Pero al final de cuentas las religiones se tratan de controlar. Bueno, es nada más una manera. Después pueden surgir otras cosas que van ligadas con ese tipo de conocimientos, como si se hace una iglesia o algo, pero ya se vuelve... no podemos decir, esto es para esto o para el otro. ¿Por qué? Porque ustedes han oído la palabra tabú. ¿Tabú? Sí. ¿Qué me saben de la palabra tabú? Es una creencia. No. Es algo prohibido. Es algo prohibido, exactamente. Es más o menos. Pero esa palabra nos viene de los polinesios. Porque cuando llegaron los exploradores en el siglo XVI, XVII, allá a esos lugares, ellos no podían comer ciertas cosas, no podían tocar ciertos objetos, y ellos decían tabú, tabú. Entonces por eso tabú se convirtió en el hecho de que no puedes hacer esto, no puedes
pero es un pensamiento mágico que ellos tenían. No de control, sino pues que ellos creían que si tú tocabas cierta cosa te morías, y de hecho se mueren. Los indígenas australianos todavía les pasa eso. El chamán de la tribu nomás dice te vas a morir porque hiciste tabú y se muere. Y por eso gestión. ¿Verdad? Por la pura sugestión o por lo que ustedes quieran llamar, pero sucede, pues, ¿no? ¿Verdad? Y es debido a su creencia tan fuerte en algo, ¿no? Ustedes han hablado con, me imagino que sí, somos mexicanos. ¿Quién no ha oído hablar de los espantos? Y de las viejitas que platicaban que veían a... Yo tenía una nana que veía tantos aparecidos. Se te hela la sangre. ¿Verdad? Y ella se asustaba y me decía, no, que ahí se aparece fulano, o a mengano y a perengano. Y ella platicaba, pero... Por los nahuales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues yo nunca vi nada. Pero ella sí los veía. ¿Verdad? Pero yo ya leía y era un poco escéptico de todas esas cosas, ¿no? Pero yo oía a los viejos platicar historias. Eso dice qué tan viejo soy. Había una sola estación de radio ahí en mi tierra, que mi mamá no la escuchaba. Y cuando íbamos a los pueblos de mis abuelos, pues mi estación de radio tenían ahí. No había televisión. Había cines, sí había cines, porque ya había cines, ¿no? Pero, pues pasaban películas viejas y tradicionales. Pero la gente se entretenía en reunirse así como nosotros en la noche y platicar. Y escuchabas historias de los viejos, ¿no? ¿Usted les tocó? No Sí. sé a todos ustedes, porque algunos de ustedes están muy jóvenes, pero A mí algunos de nosotros que ya estamos mayores, pues, nos tocó estar escuchando cuentos e historias de aparecidos y de cosas extraordinarias, o de gente que ellos habían conocido y dicen, ¿y qué le pasó a fulano? Y el abuelo mengano, y el bisabuelo, y lo curioso de las generaciones es, ¿verdad?, de que tienes dos padres, pero tienes 4 abuelos, y tienes 8 bisabuelos, Mis abuelos fue la televisión. y 16 tatarabuelos. Y hay gente que se los conoce a todos. Yo te puedo hablar más o menos de bisabuelos, pero ya tatarabuelos, pues ya, por ahí los tienen apuntados en el árbol genealógico, pero realmente no me acuerdo, ¿no? Pero yo oía todas esas historias. Que fulano de tal, que hizo esto, que hizo el otro. Yo les puedo platicar anécdotas de eso de chiquillo, porque yo me sentaba y los escuchaba porque no había otra cosa que hacer. Y le decían, no, chamaco, póngase en paz y ahí siéntese. ¿Verdad? Y ahí se dormía uno escuchando. Pero ellos estaban hablando de qué? Una cosmología. ¿Verdad? Que es lo que estamos hablando. De creencias, de los mitos. Y eso tiene una vida subjetiva que todavía existe dentro de nosotros. ¿No? Por eso dicen que hay gente muy supersticiosa, y que no hacen esto, que no hacen el otro, pero todavía creen. Y ustedes los conocen. A ver, platíquenme ustedes una anécdota de alguien que conocen de ese tipo. Que sí deben de conocer, porque dentro de su familia o dentro de sus tíos o abuelos No, yo no, nunca tuve eso. Nada más cuando llegué a la GPU, del hermano mayor, los que hablaban.
para que veas, pero has oído hablar siempre de relatos y mitos, ¿sí? Pues a mí mi abuela me contaba de una señora que le decían la dama del 5. Iba a las casas a pedir 5 centavos, pero por eso de las 12 de la noche. Y si le das una moneda más grande te la regresaba, ella quería nada más 5 centavos. Aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada, en la colonia Hidalgo. Estaba la dama del 20, la dama del 5, andaban en esa calle. Sí, pero para que vean que son tradiciones y leyendas. O el Catrín famoso de la esquina que llegaba y te pedía que le dieras lumbre y resulta que era el demonio y salían corriendo. Con los angelitos que ¿Cuántas bailaban. veces no escuché historias de que iban a un baile una muchacha y la sacaba un hombre muy guapo a bailar, ¿no? Pero cuando estaba bailando con él se daba cuenta de que tenía patas de cabra, ¿no? O sea, yo como me crié en Michoacán, hay mucha historia ahí, porque pues ahora sí que es la mera mata, desde La Llorona y todo ese tipo de cuentos. La Llorona, a ver, ¿ustedes saben el origen de La Llorona? Y que pues la historia que yo me sé es que perdió a sus hijos. Bueno, ya me sé varias versiones, una de ellas que se le ahogaron en el río, bueno, y otra que los dejó encerrados. La versión original de La Llorona es que cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, había una mujer que en las calles que se veía gritando, ¡ay, mis hijos! En náhuatl, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba presagiando lo que iba a suceder. Esa es la versión original de La Llorona. Ahora, a Moctezuma tenía una serie de sabios, sacerdotes, que le predijeron todo lo que iba a pasar. Por eso cuando llegaron los españoles, Moctezuma no hubo oposición, lo recibió y Cortés, a pesar de que eran muy pocos los españoles, él les entregó las llaves del reino, los alojó en sus hospedajes y los recibió como dioses, porque pensaban que era Quetzalcóatl. Que llegaron en caballo blanco con las cabelleras largas. Exactamente. Vestidos como pero príncipes. Vean el poder del mito. Sí. Estaba leyendo una revista. Sí. Que según se dice que los templarios ya habían llegado a México y de ahí extraían la plata y se la llevaban otra vez a Francia. Entonces antes de que tomaran color, por eso ya conocían a los hombres barbados. Pues sí. O sea, existen toda una serie de explicaciones y de ramificaciones. Incluso ustedes saben por qué aceptaron la cruz tan fácilmente, ¿no? Posiblemente con los templarios, porque eran cristianos. Si ustedes nunca han visto una imagen de la planta del maíz, que es una cruz, o sea, los indios ya la conocían. Y como Jesús estaba crucificado, ¿verdad? Como un sacrificio humano. Entonces, pues, para ellos era lo más normal del mundo, ¿no? Mira, ellos traen su Dios sacrificado, ¿verdad? Nosotros es lo que hacemos, ¿no? Pues lo hacemos de... Y había una relación. Esa es la relación que hay entre las religiones. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos la comunión, ¿cierto? ¿Y qué es la comunión? Comer el pan y el vino. Es la transubstación del cuerpo y la sangre de Cristo en pan y en vino. Símbolos. Ahora, ¿qué hacían los antiguos? ¿Ustedes han oído hablar de las bacantes? ¿Qué? De las bacantes. Usted se llama ninfa. Sí. Bueno, eso viene de la mitología griega. Y las ninfas eran mujeres que habitaban en los campos, en los
montes y que eran seguidoras del dios Baco. Pero ellos sacrificaban a Dionisios en una ceremonia y lo despedazaban y se lo comían. Cuando ustedes hacen la comunión, están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de una manera simbólica, a través de la hostia y el vino. Ya no es el canibalismo, pero tienen el mismo origen. ¿El mismo sí? ¿Por qué? Porque es la transubstanciación del cuerpo y la sangre del Dios para que se haga comunión contigo. Antiguamente, pues la manera más rápida pues, era comiéndote al cristiano o al que fuera, ¿no? Porque de esa manera adquiría su poder, su maná, que es otra palabra de igual que tabú, de origen oceánico, pero que como nosotros ya habíamos dejado atrás todo ese tipo de prácticas, los europeos vinieron a reencontrar en los lugares donde vinieron a conquistar o a colonizar. ¿Por qué? Porque se encontraban religiones. Ahora les voy a preguntar una cosa a ustedes. ¿Saben cuántas religiones hay en el mundo? ¿Oficiales o...? Oficialmente hay 4.200 o aproximadamente por ahí. 4.200. Si yo les pregunto a ustedes 10 religiones, van a tener dificultad para mencionarlas, algunos de ustedes. Porque van a decir, bueno, pues está el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el taoísmo, shintoísmo, pero hay 4.200 cosmologías diferentes o cosmogonías diferentes, porque cada pueblo, cada cultura tiene una, con sus variantes y sus diferentes formas, dioses diferentes, pero todos tienen una analogía. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, ¿qué es Jesús? Mensajero. Es un hombre que alcanzó la conciencia crística. Esa es una versión, pero primordialmente es un héroe solar. Y ustedes lo ven ahí en el JHS, ¿no? Jesús Homo Solaris. Y el Constantino lo adoptó como estandarte, porque le dijeron, Ina signos vincis, o sea, con este signo vencerás. Y el hombre solar, pues todas las mitologías lo tienen. Los aztecas, ¿cómo le llamaban? Quetzalcóatl. Los peruanos, los incas, ¿cómo le llamaban? Viracocha también. Los mayas, Kukulcán, la serpiente emplumada otra vez, ¿no? Entonces, ese es el héroe del mito solar. Los egipcios, Osiris. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el mito, él fue despedazado, asesinado y sus miembros esparcidos por todas partes.
Y Isis recogió los miembros por todas partes y lo volvió a pegar y lo resucitó. Entonces, cuando el sol muere en las noches y la luna va creciendo, que sí lo va reconstruyendo sus partes cada día, hasta que ya es luna llena, ya reconstruyó a Osiris. Y no nada más eso, sino también tenemos los solsticios y los equinoccios. Si ustedes se fijan en los solsticios, que es el 22 de diciembre y el 22 de junio, el sol renace. Y por eso se celebra la Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es el retorno del sol a su camino al norte. En Sudamérica, los indígenas peruanos hacen en Sacsayhuamán el amarre del sol, pero lo hacen en verano porque ahí es invierno. ¿Por qué? Porque parece que el sol se va a ir y el invierno parece que se va a hacer eterno, pero en ese momento se empieza a regresar. Y ese es el famoso hombre solar que renace. Entonces, si se fijan ustedes, todas las mitologías tienen cosas comunes, pero que aparentemente, por el desconocimiento, la gente las ve como cosa casual, ¿sí? Podría decirse que todas las religiones están basadas en el mito solar, ¿no? En el mito solar. O sea, todo se ha derivado de ahí. De ahí se ha derivado. Y por eso en todas hay una analogía, ¿no? Y es que además nosotros somos imagen de lo que va a pasar. La historia del sol está dentro de nosotros. Así es de que nosotros somos un sol. Exactamente. Y es por eso que la vez pasada les decía de que cuando me preguntó una persona, ¿tú no crees en la divinidad de Cristo? Y le dije, te equivocas. Sí creo en la divinidad de Cristo. Lo que no puedo compartir contigo es como tú te imaginas que es esa divinidad. ¿Verdad? Porque él piensa que nada más él, el Cristo, Jesús, y todo el mundo anda ahí en las iglesias diciéndote, tienes que creer en Jesús, porque Él es el único que te puede salvar. El maestro menciona en sus grandes mensajes de que, ¿cuántos dice ahí? 70 o 80 personajes mitológicos que han vivido la misma. Nacieron de vírgenes, fueron sacrificados, murieron, descendieron a los infiernos, subieron a los cielos y al tercer día resucitaron entre los muertos. O sea, la resurrección, que es probablemente el acto más importante dentro de una religión y dentro del cristianismo, pues está basado en el mito solar. Entonces las cosmologías y las cosmogonías nos explican cómo nació el universo, qué relación tenemos con él, cómo somos rescatados, cómo podemos recuperar esa inocencia primordial del famoso paraíso de Adán y Eva. Porque se dice que nosotros venimos del paraíso como seres humanos. Y todo
echan la culpa a Eva, dice, pues si no se hubiera comido la manzana, ¿no? Pero están hablando del mito como una cosa literal, ¿no? Sin entender de que es un proceso. ¿Se acuerdan que la vez pasada les hablé del proceso? Es un proceso histórico, evolutivo, en relación con nuestras vidas, en relación con quiénes somos. Y todos tenemos un nicho dentro de nuestras sociedades. Uno es el carpintero, el otro es el albañil, el otro es el labrador, el otro es el político, el otro es el comerciante. Sin embargo, todas esas funciones son necesarias para que funcione la sociedad. Pero así como hay el comerciante, pues también el Cristo tiene un papel más relevante, más espiritual, si ustedes quieren, pero un papel, un acto. Ahora estamos hablando de las ciencias sagradas, es por eso que tienen que ustedes que saber que todas las ciencias, todas las religiones, todos los mitos poseen historias. A mí lo que siempre me llamó la atención hace muchos años, darme cuenta de que hacemos una diferencia entre mitología y religión. ¿Y cuál es la diferencia? A ver si ustedes saben. Entre una mitología y una religión. Pues yo supongo que es el tiempo, ¿no? El factor del tiempo, porque la mitología no tiene una fecha exacta, mientras las religiones están vigentes. Tienen un proceso, un tiempo, una factura. ¿No? ¿Ustedes han leído la Ilíada y la Odisea? Bueno, sí. Bueno, por lo menos saben de ellas si no la han leído. Pero los griegos hablaban de los dioses como de facto, de hecho, como una verdad. Pero se volvió ¿en qué? Como el latín, un lenguaje muerto. Entonces pasó a ser una mitología, cuando era una religión. Los griegos tenían muchas celebraciones, así como nosotros los cristianos. Y tenían muchos ritos y templos y estaban activos dentro de su religión. Pero otros mitos, otras religiones vinieron a suplantarlos. Y la gente empezó a llamarles mitologías. Y desgraciadamente la palabra mitología adquirió una mala connotación, que ahorita vamos a ir a eso. A ver, dime. Sí, yo por ahí leí que, por ejemplo, los primeros filósofos ya no podían confiar tanto en la mitología porque no podían resolver todos los problemas de la vida. Entonces ya utilizaron más el pensamiento racional y ya no se iban por los mandamientos mitológicos o por las normas mitológicas, porque ya eran obsoletas, ¿no? Para el tiempo que vivían también. Bueno, ahorita vivimos en una edad científica, pero si ustedes hacen poco, pues la ciencia no es muy vieja, realmente es bien joven. Podemos decir que desde el Renacimiento empezó a haber atisbos de ciencia. El pensamiento científico, pues no sé, algunas personas dicen que empezó con René Descartes, un filósofo francés, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso no existe. Exactamente, pero de ahí empezó una dinámica de estudiar científicamente la vida, pero en realidad desde tiempos de Aristóteles, ustedes conocen a Aristóteles. Aristóteles de Estirga. Exactamente. Él fue discípulo de Platón.
Platón fue discípulo de Sócrates. Nada más que conocemos más a Sócrates porque en sus diálogos Platón hablaba a través de Sócrates, su maestro. Pero en realidad fue Platón el que escribió los diálogos. Y algo que nosotros tenemos en el estudio de la filosofía, Platón, podríamos decir, fue el padre de la filosofía. Todos después de Platón, todos los filósofos después de Platón hablan de lo mismo con diferente manera, añadiéndole un poquito, cambiándole un poquito esto a otro, alterando un poco el pensamiento. Yo lo que le llamo, es como cuando lavas tus calcetines y los acomodas en tu cómoda. ¿Qué es lo que haces? Los doblas, los pones juntos y los seleccionas. Los haces una bola ahí, ¿no? Y cuando los sacas, los vuelves a desdoblar, ¿verdad? Y hay veces que están al revés, pues los tienes que acomodar, ¿no? Para ponértelos, ¿no? Si no quieres verte raro, ¿no? Porque hay veces que el color de adentro es diferente al de afuera, ¿verdad? Entonces eso es estar desdoblando el calcetín, es lo que le llamo yo, ¿no? ¿Verdad? O sea, es lo mismo, pues, ¿no? Pero nada más que lo tienes que estar desdoblando, pues, porque es la manera en añadirle algo nuevo, que se vea diferente, pues. Pero en realidad, si ustedes leen a Platón, la filosofía no va a tener ningún misterio para ustedes. Yo cuando empecé a querer leer filosofía, cometí el error de empezar a querer leer como Kant, Descartes u otros filósofos, y se me hacía muy complicado todo y yo no le entendía cómo estaba el asunto. En el momento que leí los diálogos de Platón, todo se aclaró, todo lo entendí. Y muchas gentes piensan que leer a Platón es muy complicado. No, es de lo más sencillo. Ahí está el principio de la filosofía y todavía no cambia. Y él te lo explica con palabras muy sencillas. Y eran los diálogos de Sócrates con sus discípulos, básicamente. Pero Sócrates y Platón lo explicaban de una manera tan sencilla que es fácil de entender. Ahora los filósofos, desdoblando el calcetín, pues lo hacen más complicado. Pero si conoces el principio, pues ya no se te hace tan difícil. Lo puedes entender claramente. Pero ahora los principios son de carácter científico. La teoría de las cuerdas y todo eso. Bueno, eso es la ciencia. Que por cierto, los científicos no están muy contentos con la filosofía. Existe una filosofía que estudia la ciencia, pero este cuate que se murió hace poco, el astrónomo Stephen Hawking, ¿no? Él fue el primero que dijo, la filosofía ya es asunto de la historia. Y hubo un revuelo general, ¿no? Dentro de los filósofos. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Stephen Hawking, ¿no? Yo pienso que la filosofía es muy importante. Y todo lo que oía a Dios estaba caduco. Exactamente, ¿no? O sea, bueno, eso cuando él empezó, pero ya cuando murió, cambió de parecer. Quién sabe, no sé, yo no conozco esa parte de la historia, pero lo que sí sé es de que pues, estaba equivocado en ese sentido. Porque la filosofía es muy profunda. Pero debe tener sus bases en la ciencia del momento. Bueno, de alguna manera. Hay una filosofía científica, pero el problema, como les estaba diciendo al principio de la plática, no lo comprende todo, ¿verdad? Porque la ciencia explica el proceso, pero no tiene
¿Qué es lo que le falta a la ciencia? El espíritu. Bueno, esa es una cosa, pero ¿qué es lo que le falta a la ciencia? La ciencia nada más es descriptiva. Los por qué, ¿no? Puede ser. El por qué no te va a contestar. Que le da vida. ¿Verdad? O sea, si tú empiezas a hacer preguntas a los científicos, te van a decir, nosotros te decimos cómo funciona el asunto. Pero tú lo que quieres saber es el significado de la vida. O sea, tú cuando haces cualquier acción como ser racional, para ser racional, porque si no te van a llamar loco, tienes que tener un significado. Tú nunca vas a hacer algo que no tiene sentido. Si alguien te ve escarbando en tu patio a las 12 de la noche, ¿verdad? Te van a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿A quién vas a enterrar? ¿Verdad? Exactamente. Buscan un significado. ¿Verdad? Tienes que tener un fin. ¿Verdad? Pero si tú le dices, no, porque se me ocurrió, dice, este cuate está loco. ¿Por qué? Porque no hay conexión. No hay coherencia. O sea, entonces el significado es necesario. Pero pues ya empiezan las especulaciones que podríamos llamar filosofía, ¿no? Entonces pueden buscar un motivo y van a hacer varios caminos. ¿Por qué está escarbando? Varias historias. Sí, pero el científico no se preocupa por lo que va a encontrar. Él busca la verdad, pero no le interesa saber los motivos o qué es lo que va a encontrar. O sea, él está abierto a que lo que sea va a ser. Pues que, por ejemplo, ya el científico, por ejemplo, no acepta la astrología, porque dice que en realidad... Pues porque no la conoce. Bueno, nosotros sabemos que porque no la conoce, pues es fácil negar lo que no se conoce. No lo comprende, no lo estudia. No la comprende, no la ha estudiado y no admiten que somos seres subjetivos. De eso estuvimos hablando la vez pasada. Si recuerdan, ¿verdad? Somos seres subjetivos. Negar nuestra subjetividad, ¿sí? De hecho, los antiguos papas tenían conocimientos de astrología profunda, eran personas muy preparadas. El clero, la Iglesia Católica en específico, la Madre Iglesia Católica Apostólica, los papas, muchos siglos atrás, algo que tenían es que eran máster o gran sabios en astrología. Y no nomás antiguamente, todavía Bueno, de eso todavía la manejan, nomás que no lo dicen. Ah, bueno, ¿Por qué declaran en 1950 la ascensión de la Virgen María en cuerpo y alma? por conveniencia, No, por concilio. no, porque ellos conocen astrología y saben, a ver, Leo, explícales por qué, cómo ascendió la Virgen cuando llegó la era de Acuario. Pues. En la era de Acuario la mandaron de vacaciones, tómate un tour. Miren, aquí en el horóscopo, si ustedes fijan dónde está Virgo, está abajo del cielo, ¿verdad? Sí. Pero cuando salió la era de Piscis y entró la de Acuarios, ¿verdad? Virgo ascendió sobre el cielo. Aquí el ascendente. Este es el ascendente y este es el descendente, ¿verdad? Esto se volvió así, En el proceso ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se hizo de así. las eras se asciende por aquel lado. Se equilibró. Entonces, Y la se Virgen desciende por este. ascendió. Pero ya se asciende. Y qué casualidad que lo hicieron en 1950. Porque a 1940. A ver, ¿por qué? Pues, ¿verdad? O sea, está claro, ¿no? Porque en 1948 cronológicamente se habla de la nueva era de Acuario. Exactamente. O sea, que alguien dentro del Vaticano sabe de estas cosas y dijo, ay, que le pasó al Papa, no recuerdo quién era en ese tiempo, pero lo pueden poner en Google, él les va a salir. Ahí está el gancho que dijo. Ajá. Y les digo, pues mira, es tiempo de que la Virgen ascienda en cuerpo y alma.
qué? Porque es un simbolismo astrológico. A mí hay una película ahí muy actual que me impactó mucho hasta la fecha, y la veo y me sigue impactando. Están muy bien actuadas por unos españoles y está hecha aquí en México, parece. Se llama Cabeza de Vaca. ¿Sí? Entonces, cómo este conquistador llega a estos lares y empieza a convivir con el chamanismo, con la brujería, la hechicería, las cuestiones muy paganas y metafísicas del pueblo, de los pueblos que iba encontrándose ahora sí que en el mismo, y cómo él tiene una transformación, tiene un cambio de actitud, porque cuando vuelve a conectar con los españoles, con sus corregionarios, les refiere, ¿no? Les dice, ¿por qué tratan mal a los nativos de aquí, de esta tierra? Si son gente muy... Pues, podían sanar gente, podían curar, eran gente feliz, ¿no? Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Y él, lo que más me impacta es que su peor enemigo en toda la película, para no hacer... revelar la película, ¿cómo le llaman los chavos ahora esto? Spoiler, no. Para no hacer un spoiler. El peor enemigo de Cabeza de Vaca en la película y su mejor aliado fue un enanito. Entonces, en la cultura antigua, unas personas con ese tipo de efectos eran consideradas personas muy especiales, casi sagradas, ¿no? Al grado así de que... Y Cabeza de Vaca aprendió tuvo el conocimiento chamánico esotérico de una persona menudita, de un enano, ¿sí? Al grado de decirle hermano, ¿no? Tú y yo somos íntimos, cuando incluso no hablaba ni el dialecto de ellos, y lo aprendió. Pero lo primero que aprendió fue a sanar, a curar gente, tanto heridas físicas como los aspectos sí, y de demencia y cosas. Es una película muy profunda. Miren, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, fue un español que fue en una expedición a la Florida cuando Cortés había llegado a México por Veracruz. Por la Veracruz. Diego de Velázquez, el virrey de Cuba y de la República Dominicana y Puerto Rico, tenía pique con Cortés, pues, porque fue el que le comió el mandado, ¿no? Entonces ellos empezaron a explorar otras áreas como la Florida e hicieron varias expediciones que fracasaron. Ahora, no recuerdo el nombre del explorador que... Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, iba dentro de la expedición creo que Pánfilo de Narváez. ¿Se acuerdan que Pánfilo de Narváez, Cortés le sacó el ojo, verdad? ¿No era Bernal? No, Pánfilo de Narváez lo mandó Diego de Velázquez a tomar preso a Cortés. Antes de que tomara Tenochtitlán, pero él ya estaba en Tenochtitlán. Pero le avisaron con los tamemes, ya saben lo que es un tameme, ¿no? Mensajeros. Los tamemes eran los mensajeros, los que corrían, se iban corredores, tenían un sistema de postas. De mensajería. Y le avisaron a Cortés de que pues había llegado Pánfilo de Narváez y que venía a tomarlo preso. Y Cortés, como era un hombre muy activo, en lugar de decir no pasa nada, pues vamos a esperar a ver qué pasa, él tomó un grupo de españoles, se fue y capturó a Pánfilo de Narváez y le sacó un ojo. Y no nomás eso, sino que habló con los españoles que venían con él y los convenció que se hicieran aliados de él. Y como todos querían dinero, pues, y vieron que Cortés traía el oro, pues, y luego, ¿no? Pero el caso es que Pánfilo de Narváez después se regresó a Cuba y ya en Cuba lo mandaron a la Florida. Y este señor Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, iba con él. Pero fue como en feria, los indios de la Florida los flecharon, se andaban muriendo de sed, tuvo que abandonar a varios, entre ellos a Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y a otros porque nada más tenían
comida y agua para un barquito y no pueden llevarse a todo el mundo. En la balsa, sí. Así es, por eso les dice, hay una de la película dice, arreglaos como podéis. Y ahí los dejó, pues. Y entonces los indios tomaron preso a Álvaro Núñez y a varios de sus compañeros. Y ahí es donde estás platicando del enanito que lo traían. Está muy interesante. Pero el caso es que Álvaro Núñez se hizo chamán. Sí, terminó convirtiéndose en chamán y terminó viajando a través de los pueblos indígenas de todo lo que era el norte de México y lo que ahora es Texas. Lo menciono esto porque el símbolo de la cruz es muy representativo en toda la película. Entonces él traía una cruz católica, se la quita porque pues era el gran conquistador, pero pues él defendía la fe católica, o sea, era sí, pero él ya utilizaba metodología indígena pues, para curar y los indios lo venían recibiendo pues, en todas partes. Y hay unos documentales muy buenos de un señor inglés que se llama Michael Wood, no sé si lo conocen, en YouTube lo pueden encontrar, pongan Michael Wood y pongan Álvaro Núñez cabeza de vaca, y él vino y trazó la ruta de Álvaro Núñez cabeza de vaca a través de la Florida, Alabama y todo eso, porque volvieron a naufragar ahí, y toda la ruta que él hizo, y atraviesa la Sierra Tarahumara hasta llegar a Culiacán. Sí. Y son como 5 episodios, muy buenos. Y este señor Michael Wood tiene muchos documentales históricos muy bonitos, de India, del Vellocino de Oro, de Grecia, en fin. Es un personaje muy interesante que filmaba unos documentales muy hermosos, que se los recomiendo, se llama Michael Wood. Entonces, véanlos y verán que son muy interesantes. Y la otra cosa que me ha apasionado desde niño y que pues se lo preguntaba yo a mis maestros de primaria y todavía más grande, si nace del huevo, pues es ovíparo, ¿no? Si nace y mama leche, pues es vivíparo. Si es cuadrúpedo, tiene 4 patas, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda evolución, la teoría de la evolución. Pero el ornitorrinco, ¿qué es entonces? Si nace del huevo y mama leche y tiene un punzón en sus patas y nada en el agua y a la vez vive afuera del agua, pero no tiene escamas, tiene pelambre y hocico de pato. Entonces, ¿qué pasó ahí con la cuestión de evolutiva, ¿no? Si hablamos de que hay un programa, hay todo un complejo proceso de perfeccionamiento, lo entiendo yo así. Pero a mí desde niño me apasionaba eso los marsupiales y los vivíparos, ¿no? Pero en especial el ornitorrinco, ¿por qué la evolución se quedó ahí como que, espérate, ni es mamífero, y nace de huevo, ¿no? Entonces, acá dije, pues, ¿entonces qué es? Y ninguno de mis maestros de primaria me daba el ancho, porque era la educación. Era la pregunta, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ellos han definido ya, la ciencia ha definido cada grupo y cada especie, pero hay personas que no creen en la evolución. Yo pienso que es un poquito de todo. Que la evolución es cierta, pero no exactamente como lo ven los científicos, o todavía no lo saben. Entonces, mi pregunta y hay cosas que no tienen explicación porque como que han ustedes hablado del eslabón perdido. Sí, primates. O sea, nunca han encontrado un eslabón perdido que sí da el ancho. Que sí da el ancho, pues, completamente entre la transición del hombre, del simio al hombre, ¿no? A esa idea de que, aunque ya científicamente han encontrado muchas cosas, ¿no? Hay más teorías. Ya hay más teorías, hay más conocimiento acerca de eso. Hay un señor, se apellida Leakey, que es de hecho, eran 4 especies diferentes. Exactamente, ¿no? Ya han encontrado muchos tipos de... Todos dicen, han oído hablar de Lucy, ¿verdad? Sí. Que se
supuestamente madre de todos los hombres, ¿no? Una especie de Eva africana. Entonces ya hay muchos conocimientos de que, pues no podemos estar al corriente de todo lo que está sucediendo porque es demasiado, ¿no? Pero podemos tener una idea o leer un papel científico aquí y allá que nos da una idea de cómo están las cosas, ¿no? Para no andar tan perdido. Exactamente. Y cuando tengan alguna pregunta, pues ahí está Google. O sea, yo es lo que hago. Cuando algo me interesa y encuentro algo, pues le voy buscando el hilito para irle sacando hebra, ¿no? Es sencillo de hacer, no es una cosa del otro mundo, simplemente tener el interés. Todo está ahí, hay que buscarlo. Ahora, volvamos al conocimiento. El conocimiento es muy importante, porque es luz y es sabiduría. Ahora, tiene que ir acompañado con otras cosas, otras virtudes, el amor, la bondad, la misericordia. La subjetividad. Pero vivimos en una era del acuario, entonces el conocimiento es muy importante. Y es por eso que es importante estudiar todas estas cosas. Para eso tenemos que tener una estrategia. O metodología. Ahora, ¿usted sabe lo que es la estrategia? Sí, los militares lo usaban mucho antes del combate. Exactamente. Desde Sun Tzu, con el arte de la guerra, la estrategia es de origen militar. Y el gran Napoleón. O sea, ¿saben lo que es un estratega? Miren, les voy a platicar un poquito. Hay generales tácticos y hay generales estrategas. El soldado es puramente táctico. Un soldado raso no es más que carne y cañón en todos los ejércitos. Es el que hace esto, hace el otro, toma órdenes y no tiene ni voz ni voto. Son del montón. Es el montón. Pero la estrategia es el arte de estudiar la manera de ganar la guerra. O sea, tú tienes que tener un plan. ¿Con cuánto cuentas? Exactamente. ¿A qué horas? O sea, ¿Por dónde? Y el cuartel general, o lo que le llamamos el Estado Mayor, está compuesto nada más por estrategas. Y son pocos los estrategas. Para llegar al Estado Mayor, tú tienes que ser una persona no inteligente, brillante. ¿Por qué? Para que puedas tomar en cuenta todas las ciencias y todas las artes que se requieren para ganar una guerra. Tienes que saber desde suministro de materiales, porque un ejército come, se alimenta, abastecimientos, armas, pólvoras y todo. Y tienes que conocer terrenos, tienes que conocer a tu enemigo, tienes que saber ¿Cómo le vas a hacer ¿Cuánto mide? para derrotarlos? ¿Cómo lo vas a conducir la campaña? En fin. ¿Y qué es lo que se diferencia de la táctica? Que es la otra palabra que se usa. A ver. ¿Qué es la táctica? Porque dicen, hay que tener táctica. Sería la parte física que se ve. Exactamente, es lo obvio. Tú estás haciendo una trinchera y ves el terreno y dices, no, pues por ese lado no podemos entrar. Lo basal, ¿no? O sea, Cambio de táctica. O sea, hay que cambiar la táctica, exactamente. O sea, es algo que es inmediato, pues, y que está enfrente de ti. Y por lo tanto, hay mucho general y comandante que es muy bueno para la táctica. Que tú le das
una pala, un pico y unas cuantas cosas, ya te está haciendo un puente, ya te está haciendo esto, ya sabe cómo le va a hacer ahí para flanquear al enemigo y tomar la trinchera que está enfrente. Esa es la táctica. Pero eso no gana las guerras. Eso gana nada más el combate. O esa batalla. Esa batalla. Tú puedes ganar muchas batallas, pero perder la guerra. ¿Por qué? Porque si no tienes la estrategia, que es lo que va a definir todo el contexto del día de Sun Tzu solía decir, dice, el arte de la guerra, en él dijo, la estrategia sintáctica es la ruta más lenta hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. O sea, la estrategia es más importante, pero sin táctica pues también se batalla. Las dos tienen que ir juntas. Es la parte mental de todo. Y por eso los ejércitos, cuando tú entras al ejército, sobre todo si ya entras a un nivel de cadete, te van seleccionando. Y dicen, pues fulano es muy bueno para mandar a los hombres, pero es muy bueno en el campo, pero para pensar es un tonto. ¿Verdad? Entonces van agarrando a la gente que tiene más cabeza, que sobresale, y les dan un galón rojo y los mandan al estado baño. Un galón rojo es una tira de color que les ponen en los pantalones. No sé si han fijado que tienen como una especie de banditas que se ponen hacia los lados de los pantalones y las chaquetas, ¿no? Y eso significa a qué ramo del ejército pertenecen. Y el color es lo que hace la diferencia. ¿Verdad? Pero si uno no es militar, pues uno los ve a todos y pues anda vestido de soldado, pero los soldados tienen sus insignias que los distinguen los unos de los otros. Insignias o grados. O grados, sí, y ellos pueden leer lo que... Porque no es lo mismo ser comandante que subcomandante. Exactamente, y ellos saben todo y te van poniendo las insignias adecuadas a tu rango y a qué arma perteneces, a qué grupo, a qué... En fin, ¿no? Todo tiene sus distintivos, ¿no? Entonces, los generales de Estado Mayor son los generales que le meten el coco. Son los que planean la guerra y cómo la van a ganar. Entonces, el conocimiento no es más que conocimiento. Simplemente tienen conocimiento. Entonces, ya lo usamos en los negocios. La estrategia de los negocios. ¿Qué tácticas vas a utilizar para ser exitoso en el negocio? Pero ya para todo lo aplicamos Sí. también. Ahora agarran el libro de Sun Tzu para los negocios. Y es el arte de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseña a planificar, a organizarte. Es muy importante también en nuestros estudios. Claro. Cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a planificar y qué es lo que queremos alcanzar, los objetivos a alcanzar. Si vemos en ajedrez, por ejemplo, cada pieza representa un planeta y están participando los planetas, pero hay que ver cómo se van a mover esos planetas. Es lo mismo. Exactamente. Saber cómo está ahí arriba. O sea, tiene uno que planificar, tiene uno que ver, pero lo que es común a todo esto es el estudio. No se puede lograr conocimiento sin estudio. Como no se puede sembrar. Y miren las sillas vacías, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio requiere un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que recompensa. ¿Con qué? Con luz. Es que hay riqueza material y riqueza espiritual. Porque les abre los ojos a otras dimensiones. Sales del común denominador. ¿Verdad? Te abre la vista a una nueva sabiduría. Y la sabiduría es oro.
transformas el plomo en oro. En oro puro. ¿Y cómo? A través del estudio, de las prácticas sagradas, que ustedes ya las conocen, o pienso que las conocen. En los siguientes estudios vamos a estudiar todo eso, hablar más en detalle de las prácticas sagradas, en qué consisten, cuál es la metodología, de dónde vienen, cómo se aplican a la vida diaria, ¿Para qué sirve? para qué sirven, ¿no? Funciona. Y cómo transformarnos a nosotros mismos, que es lo importante. Entonces, ese es el estudio de las ciencias sagradas. Y aquí está representado por los 4 animales del zodíaco con sus palabras claves. ¿Verdad? Querer, gozar, callar, saber. Y las combinaciones que eso ve, porque ustedes los pueden alternar. Yo recuerdo una anécdota muy bonita que le escuché al maestro Estrada, no sé si ustedes la habrán escuchado, de entrar a las cámaras secretas, ¿no? Y él decía que cuando entras a la primera cámara vas a encontrar en el dintel de la puerta una palabra. Callar. Y entras a la segunda cámara y dices, hay menos objetos, hay menos luz. Pero en el dintel de la siguiente puerta vas a poder leer la palabra callar. Y pasas a la tercera, menos luz, menos objetos, que estudiar, menos libros. Pero en el dintel de la puerta, callar. Y así sucesivamente. Cuando llegas a la sexta cámara, está completamente oscura. No vas a encontrar ningún objeto. Pero si vas y empiezas a tantear, vas a encontrar un relieve de unas letras ahí. ¿No? Vas a decir, esta es una C, esta es una A, una L, otra E, ¿verdad? Una A, una E, callar. Y ya cuando abres la puerta, ¿qué es lo que te encuentras? Primero es deslumbrado por la luz, porque sales a la luz del día. Y sales al patio y ves las gallinas esas que andan allí picoteando las flores. Y esa es la séptima cámara, que es el mundo, ¿no? Pero a través de las cámaras ya existe el recorrido y la alquimia espiritual que se requiere. Esa transformación. Pero pues necesitamos estudiar. No nada más es hablar y andar pegando ladrillos y todo tiene mérito, ¿no? Pero el conocimiento es muy importante para poder hacer las cosas bien, para poder conseguir los objetivos. Tenemos que tener esa estrategia de saber. Así de fácil.
pues hablar de ciencias sagradas, pues bueno, tenemos que estudiar qué es la ciencia sagrada. Y explicar por qué. Y como seres subjetivos que somos, yo no me conformo con lo que los científicos dicen, ¿no? De que, pues, tú observas los resultados y que no te importe. Pues sí, pero ¿cuál es el significado de eso? Si tu vida no tiene un significado, ¿a ti qué te interesa que la sonda fulana que llegó a Marte y encontró esto y el otro, no? ¿Qué significa en tu vida? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? A ver, preguntémosle a Alberto. Lo utilitario. ¿Para qué sirve qué? Pues sí, pues ¿para qué sirve? Pues, ¿para qué quieres conocer algo si no te va a servir de nada? Sí, no, pues quedamos en las mismas. Es meternos cosas de más que ni al caso. Ocupas tu cerebro en otras cosas. Un amigo que estaba enojado porque perdió la América y digo, ¿por qué te enojas? Pues sí. Pues, es que es hay manejo de emociones, ¿verdad? Pues Pero sí. en mano, desperdicio de energía, no sé. Yo te digo, pero así como les platiqué la vez pasada que le dijo la esposa de un amigo mío, de que quiero ver el partido y que es muy importante. Y bueno, ¿y a ti qué? ¿Quién gana? ¿Qué te beneficia? ¿En qué te cambia o en qué la vida o qué te afecta? Pues que se pierde fulano o gana mengano. No, pero es que es el equipo de casa. ¿Y? No eres el dueño del equipo, ni tienes... Exactamente. Pero es al nivel en que están vibrando, porque siguen en el común denominador, porque no salen más allá a buscar. Por eso es que eso es lo que les da para ellos. Pues sí, pero hay un momento en que hay que quitarse la venda de los ojos. Exactamente, y y dar el las cosas como son. paso, brincar. Y hablando del conocimiento, ahí les voy a platicar una anécdota. Ustedes saben lo que es el maya. La ilusión. A ver si, Alberto. No, yo iba a decir, mi opinión sobre eso que estamos hablando es que pues cada uno está dentro de su propio proceso evolutivo, pues, y dentro de ese proceso, pues algunos todavía no los llena, pues, el mundo, pero va a llegar, pero el momento en que ya te enfades, de que ya no te llene, pues, y entonces ya va a ser cuando va uno a empezar a buscar ese significado o ese porqué, ¿no? de las cosas, ¿no? El siguiente paso. Pero va dentro del proceso evolutivo de cada quien, pues son 4 no sé cuántos millones de años, ¿no? Para que todos despertemos, pues, pero pues ahí vamos, ya nos comenzamos a preguntar, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero la evolución tiene su precio, tiene su costo. Eso sí. Si dejas para mañana lo que puedes hacer hoy, quizás sean otras circunstancias, ya las días de mañana no sean las mismas que tenemos ahorita. Miren, yo soy de la opinión de que tenemos una vida y hay que aprovecharla. Así es. Si estás esperando que en tu siguiente encarnación No, pues, te va a ir mejor y todo eso, bueno, pues eso es muy subjetivo. Es el ahora, hoy, el Es el presente. ahora. Lo único que tenemos es el ahora y el hoy. El mañana, a lo mejor ya no estamos aquí. El año ya pasó. ¿Verdad? No ha llegado todavía, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy me habla mi hijo, hace media hora antes de que viniéramos para acá, y me da una noticia que me quedé yo. Pero oye, que mañana hablamos, le digo, porque ahorita voy saliendo. Pero nunca sabe uno, pues. Entonces por eso hay que aprovechar el ahora, el hoy. Los que no vinieron, pues si no ven el video no se van a enterar. Bueno, entonces tenemos que aprovechar cada instante que tenemos, porque si no lo hacemos, pues estamos perdiendo el tiempo. Y eso se paga. Ustedes lo saben. Ya tienen edad suficiente para entender eso, de que lo que no haces en cierta edad, en cierto momento, ¿verdad? Dicen que la oportunidad es calva y hay que agarrarla por los pelos. y
lo que hiciste en su tiempo no lo vas a hacer. Entonces hay que aprovecharlo. Ejemplo, pues, ¿qué más ejemplo que el estudio? Si no estudiaste de chamaco, no lo vas a aprender de viejo. Bueno, es que siempre se está estudiando, ¿no? O cualquier persona puede en un proceso... Pues sí, pero ya no es lo mismo. Acuérdate del dicho que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. La capacidad va cambiando. Porque hay cosas que ya no aprendes a cierta edad. Es que es el saber y el hacer. Mira. Pero si nomás sabes y te la pasas y nunca hiciste nada. Mira, la juventud y la niñez. Estaba leyendo un escritor, Patrick Playfair, y él le dice, cuando estás joven, dice, es como si fueras cera blanda. Le puedes dar la forma que quieras y todo se te pega. Pero a medida que vas creciendo, esa cera se empieza a endurecer. Tú, Alonso, que eres artista, como el barro, pues, ¿no? Se va secando, ya no tiene la flexibilidad, se quiebra, se hace quebradizo. Sí, o haces otra pieza nueva porque la que esa ya no puedes. Es muy difícil. ¿Qué nos decían los maestros? Árbol que crece, ¿qué? Torcido, jamás endereza. El tronco jamás endereza. Y de niño eres una esponja. Exactamente. Todo. Entonces tienes que aprovechar esa edad para aprender. Sí, ahorita, por ejemplo, yo pienso que ahorita nosotros, por ejemplo, ya nos damos cuenta, ¿no? Ya entramos en la era de Acuario, ¿no? 2020, ¿no? Ya vamos a entrar en el primer grado. Y ya uno, por ejemplo, si ves los tránsitos de los planetas, ¿no? Ahorita Mercurio está haciendo buen aspecto, no sé, con el Sol o algo, es un buen día para estudiar, ¿no? Ya sabes cuándo se empiezan a abrir como las puertas, ¿no? A que podamos asimilar las cosas de una mejor manera. Por ejemplo, ahorita está el conocimiento Mira, piel, pues, para personalmente hablando, tengo a Marte y a Plutón en conjunción en tránsito por mi Mercurio de nacimiento. Porque entonces se abrió la oportunidad del centro de estudio para mí. O sea, y así suceden las cosas. Pero sin embargo, acuérdense del Otar y el Rota y el Otarión. Hay que vigilar la rueda del destino y trabajar. Debes de prepararte, tal vez no lo apliques, pero va a llegar el momento en que te va a sacar de un apuro todo lo que has aprendido. Todo tiene su momento. Entonces hay que trabajar, y cuando se trata de conocimiento, pues hay que estudiar. Y lo que iba a decir antes de la intervención de Alberto, es de que, sobre el Maya. ¿saben lo que es el Maya? La ilusión. Pero ¿qué es la ilusión? Todo lo que no es. Bueno, creencias sobre las cosas o el sistema, ¿no? Que tenemos. Y creemos que eso nos va a dar felicidad. Los hindúes ponen un ejemplo muy bueno, que a mí me gusta mucho porque explica qué es el conocimiento y cuál es la ilusión. Y ellos dicen, vas caminando o entras a tu cuarto en la noche sin luz y ves una serpiente, porque ves algo así que ahí que está ahí y te das un susto, ¿verdad? Porque crees que ahí está Ahí está la serpiente. a picar. Pero en el momento que prendes una veladora o una luz, que sacas tu flash y te das cuenta que es una cuerda. Y dices, ¡oh! Te fuiste con la finta. ¿Verdad? Pero el susto fue real. Bueno, el conocimiento es la luz. Te hace ver claramente lo que son las cosas. Y por lo tanto te ofrecen una perspectiva verdadera de la vida. Mientras sin conocimiento, pues estar sin luz. Pues
vives en un mundo de ciegos. El conocimiento es la acumulación de la experiencia. Entonces es importante tener Pero si aprovecha la experiencia de otros que han vivido otras cosas, pues tú avanzas más, avanzas se te más. facilita más. Para disolver el velo de Maya es necesario el conocimiento, que es el nano. Y entre más sepas, más conozcas, pues más oportunidad de ganar sabiduría tiene. Así de sencillo. ¿Qué horas son? Pues ya es hora. Les voy a pasar esto para que lo lean. Es una especie de resumen de lo que vimos. Y lo estudien. Gracias. Yo tengo una pregunta, a lo mejor no va con el tema, es sobre astrología. Más bien es astronomía. Pues aquí hay yo no soy astrónomo, A pero ver, si sí me pueden contestar rapidito, porque las traigo de hace mucho. Te la hacemos más grande. Según a mi creencia, no sé. Pero según yo, aquí está la Tierra, aquí está su eje. Y acá tenemos el zodiaco, bueno, según yo, el sideral. Se supone que acá está Acuario. Y por acá, bueno, el zodiaco más así no sería. Bueno, así, ponle tú así. Y acá está. Ay, ¿cómo está? Leo. Acuario, por acá estaría. Ponle tú. Tauro, no sé, algo así. Sí. Y así se va. Entonces el zodiaco va girando, va bamboleando así, ¿no? Este eje va bamboleando. La Tierra va bamboleando. La Tierra va bamboleando. Y este eje va apuntando las constelaciones. Ahorita está apuntando a Acuario, un lado, y el de acá estaría apuntando a Leo, ¿no? Así es. Eso es lo que se llama la precesión de los equinoccios. Ok, ahora, ese es un movimiento. Pero ahora dicen que la Tierra también va a invertir sus polos en un momento determinado. ¿Eso por qué movimiento se rige? Eso ya es cuando se empieza a voltear así la Tierra completamente. No, eso tiene que ver con los polos magnéticos de la Tierra, que es diferente. Ajá. Pero por ejemplo, aquí tenemos 25.920 años de lo que hace un bamboleo completo a todo el zodiaco. Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en invertir sus polos? Eso es otro movimiento completamente diferente, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace? Lo puede ir haciendo gradualmente. De hecho, los polos han estado en muchas partes. Porque la otra vez escuché, ¿no? Que 25.920 años en lo que va a volver a invertir sus polos. Y yo, No, eso es diferente. No checa, pues. Miren, la Tierra tiene varios movimientos. O sea, la mayor parte de la gente conoce el de traslación y el de rotación. Pero no conocen otros tipos de movimientos que también tiene la Tierra. Porque la Tierra se va moviendo en diferentes formas. No nada más rotando, sino que tiene la famosa los equinoccios y los solsticios, que es la inclinación que tiene cuando le pega el sol, ¿verdad? El sol está aquí y le va pegando, se hace el invierno, llega la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces va haciendo eso, ¿no? Ese bamboleo. Pero entonces no hay un tiempo. Pero la precisión de los equinoccios es más complicado porque es un punto vernal que va apuntando a las constelaciones y que avanza, cambia en 72 años un grado. Y es en el sentido inverso de la rotación del... Hay un punto que tomas por referencia. De referencia. El 21 de marzo. Cuando coincidieron el punto ese con la punto vernal que le llaman. De los astros allá con Aries, estaba perfecto. El punto vernal coincidía con Aries, pero se ha ido retrocediendo. Llega el 21 de marzo y ya no coincide exactamente con Aries porque hay un desplazamiento. Ahora coincide con Piscis
Es por eso que los... coincide con Acuario el 21 de marzo. ¿Has oído que la astrología hindú... Por el movimiento del eje. Sí, porque nosotros eso está... Sí, sigue la precisión de los equinoccios. Sí, Por eso ha cambiado El los... punto verdad es un punto de referencia en el espacio. Exactamente. Físico. Físico, que tomas de referencia. Y ahí te basas que tanto se movió con relación a ese punto. Desde el planeta para Desde el afuera. planeta y con una fecha determinada. Claro. Y han observado que dura 25.920 años la rotación completa. Toda la vuelta. Y es por eso que dicen cada era tiene aproximadamente 2.160 años. Los polos magnéticos cambian, van cambiando y debe ser así. Es un movimiento de la Tierra para irse restaurando todo, para irse renovando. No todo puede ser siempre eternamente porque tiene que reciclarse todo. También Si buscan en el papel que les di la vez pasada, debe haber un tiempo. habla de un proceso ontológico. Y eso se los di por una razón. Muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que...? No, porque ahí explica que la vida es un proceso y que todo cambia. Que tú ves una montaña, no se acuerdan si les platiqué, ¿verdad? Si recuerdan, tú ves una montaña, te asomas por la ventana de tu casa, tienes una montaña enfrente y la ves todos los días y piensas que eso nunca va a cambiar. Lo raro sería que te asomaras a la ventana y no estuviera la montaña, ¿verdad? Sin embargo, la montaña un día va a desaparecer por la erosión. Va a llevar que millones de años tal vez, pero va a suceder. Entonces eso se le llama un proceso, un cambio, ¿no? Sin embargo, el tiempo, las nubes, pues eso cambia diario y se hace muy efímero, ¿no? Puede estar soleado, puede estar nublado, pero les platiqué que en Júpiter hay un punto rojo y ellos veían que se movía, los astrónomos, y ahora averiguaron que es una tormenta, pero es una tormenta que ha durado cientos de años. ¿Por qué? Porque el proceso ya es diferente. Entonces lo que es relativo aquí y de poca duración, en otro planeta pues es diferente. Como también les platiqué que un día de Mercurio es más grande que un año. ¿Por qué? Porque el proceso de rotación del planeta a través de su propio eje dura más. Dura 240 días más o menos, mientras que el año dura 220. Entonces cada planeta tiene sus circunstancias. Y ustedes saben que, por ejemplo, creo que es Júpiter. Si ustedes preguntan cuánto es un día de Júpiter, los astrónomos van a decir, pues depende de donde estés. Porque como que tiene una especie de, que los americanos le llaman como wobble. ¿Sabes lo que es wobble, no? ¿Cuál es la palabra en español que usamos? Como un estremecimiento, una cosa así, ¿no? Y eso, como la gelatina, pues que la... ¿verdad? Pues como gelatinoso, así como pero amorfo, pues. Y esa amorfidad hace que en determinado punto de Júpiter y ya se cumplió el día, pero en el otro todavía le va a faltar como 5 o 10 minutos para que complete, ¿no? O sea que en ciertos puntos de Júpiter el día puede durar unos minutos más. Por la estructura que tiene. Por la estructura y por esas ondulaciones. Esas ondulaciones que tiene, pues. Entonces la más
masa de Júpiter es gelatinosa. Pues algo así, quién sabe. O sea, yo la verdad no he estudiado tanto para... podría estudiar un poco más. Después de marzo creo que son gaseosos. Pero el hecho de que hay diferencias, pues que son muy raras, pues, ¿no? Y fuera de nuestro entendimiento, porque estamos acostumbrados a nuestro sistema aquí. Claro. Y decimos, sí, ¿no? Y es diferente. Allá es otro rollo. Es como cuando llegaron los astronautas a la luna y andaban brincando ahí, ¿no? Por la gravedad. No es tan fuerte. Y tú los ves cuando andan en las cápsulas, ahí como andan flotando de un lugar para otro. Y vieron que no era de queso. Además. Bueno, pues ya terminamos. Hasta la siguiente. Espero que les pasen la voz para que venga más gente. Claro, Claro. hay que usar los medios.